para familias hispanas. También, si tienes algún interés en algún tema en especial donde quieres información que no has obtenido, contáctate conmigo a specialfamily14@gmail.com o directamente a mi página de Facebook Entérate Conversando o al número de teléfono 817-524-5521 con Rosalba Peña. Y ahora iniciamos con el programa de hoy. Hola amigos, buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un programa también muy importante porque hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down y bueno, pues quiero mandarle un saludo a todas las familias que tienen niños con síndrome de Down y a los chiquitos que nacieron con esta condición, y un abrazo y un beso. Y les quiero hablar del tema del dolor a la esperanza, que es acerca de mi vida, mi historia, lo que realmente yo viví después de recibir el diagnóstico de mi hijo Yachua, que tiene síndrome de Down y también tiene autismo. Bueno, algo que quiero decirles es que hice un pequeño libro. Desde que mi hijo nació, yo consideré escribir muchas cosas que estaba viviendo en ese tiempo, y ya que ya lo superé, en su momento, claro, fue una noticia de mucho dolor y mucho llanto, pero me gustaría compartir un poco de mi testimonio, ya que pienso que con este libro, que tiene un manual, se los ofreceré gratuitamente cuando ustedes vayan a mi página www.specialfamily.net. Este libro habla acerca del diagnóstico, las etapas del duelo, el perdón, el día a día y la forma de obtener esperanza y optimismo a pesar de tener un diagnóstico como ya que son etapas que yo pasé y superé después de haber recibido la noticia de que mi hijo venía con síndrome de Down. Yachua, bueno, nosotros, mi esposo y yo, recibimos este diagnóstico cuando yo tenía 4 meses de embarazo. No puedo negar que fue un dolor inmenso y que tenía muchos sentimientos encontrados. Yo no entendía lo que me estaba pasando, me sentía muy desesperada. Y ya que por una parte, como creyente, debería tener fe por un milagro y no sentir nada negativo respecto a esta situación, porque era un bebé, era mi hijo y yo no lo podía rechazar. Me sentía sumamente agotada por orar por un milagro, sumamente deprimida. Yo sabía que Dios podía cambiar esta situación, hacer un milagro, pero en el fondo yo sabía que Dios tenía un propósito, y hoy por hoy yo lo puedo ver y ustedes lo pueden ver. Yo no quería incomodidad, yo quería disfrutar mi maternidad de una manera natural, como cualquier otra madre que su hijo viene sin ningún diagnóstico. Los días corrían angustiantes, yo estaba totalmente en una negación de aceptar este diagnóstico. Cuando mi bebé nace, pues evidentemente los doctores nos dijeron que el niño tenía síndrome de Down. Yo tengo un paro respiratorio en ese momento, y yo recuerdo que yo tuve un sueño. Yo estaba en un ataúd y personas me veían diciendo, pobres de sus hijos. En ese momento yo clamé a Dios y yo le dije, Dios, dame la oportunidad de cuidar a mis hijos, porque en ese momento yo tenía una hija de 1 año 8 meses y tenía mi bebé que acababa de nacer. En ese momento yo despierto de ese sueño horrible y lo primero que vi fue la cara de mi bebé. Cuando veo la cara de mi bebé, yo le dije, Yachi, tú vas a ser muy feliz, yo voy a cuidar de ti. Porque yo lo veía con una expresión que era rara en un bebé, como diciendo, me vas a aceptar. Y en ese momento yo pensé, ¿cómo yo puedo actuar de esta manera? ¿Cómo yo puedo no querer a un bebé que no tiene la culpa de haber venido hacia el mundo? Los días pasaban y yo me sentía totalmente triste, desconsolada, al encontrarme con un bebé que no solo tenía una condición médica, sino que nació con serias enfermedades. Y perdón, porque a veces uno no puede contener el llanto, ¿verdad? De esos recuerdos que ya no son dolorosos, pero que sí causan emociones. Fue un tiempo difícil porque en ese tiempo nosotros recibimos familiares de mi esposo en la casa que
que venían a ayudarnos a cuidar de los niños. Y realmente la actitud de ellos no fue muy buena para conmigo. Yo esperaba consuelo y no encontré consuelo. Deseaba que alguien me ayudara y no encontré quien me ayudara. Y yo buscaba a alguien que me diera una palabra, que me hablara de sus experiencias, y por eso yo decidí hacer todo esto, porque yo sé que como yo me encontré un día, hay mucha gente que se encuentra en esta situación. Yo no tenía fuerzas ni para clamar a Dios. Día a día el dolor me consumía. Mi hijo no podía comer nada. Mi hijo llegó a los 14 meses de edad pesando 14 libras. Los mismos meses que tenía era lo mismo que pesaba. Nos dieron una opción de que mi hijo pudiera tener un tubo en su estómago para que así pudiera ganar peso, porque el niño cada vez su corazón se debilitaba más y era correr y correr al hospital, a veces tener que llevarlo en helicóptero a otro lugar especial donde pudieran darle los cuidados que él necesitaba. Yo con mi hija más pequeña, un día mi hija me dijo, mami, te voy a hacer una fiesta, porque era evidente que yo estaba en un estado de depresión profundo, del cual yo no podía salir. Cuando mi hija me dijo esto, me di cuenta de lo mal que yo estaba y el daño que le estaba causando. Las trabajadoras sociales me decían, señora, usted tiene que reaccionar, usted tiene que dejar de sentir culpa. Usted no puede hacer nada, las cosas son como son y tiene que salir adelante. Sus hijos la necesitan. Sentía que no tenía nada para dar, que me estaba consumiendo. Un día en mi desesperación clamé a Dios y no sentía que Él me escuchaba en realidad. Un día al estar en el hospital con mi hijo muy grave, después de otro episodio de crítico en su corazón, vi como una persona, su hijo murió en ese momento. Yo estaba sola en el hospital cuidando de mi hijo y vi cómo ella empezó a renegar de Dios. Lo único que yo pude hacer en ese momento fue caminar hacia atrás y deslizarme por una pared hacia el piso y llorar y decirle, Dios, ayúdame a no renegar de ti, porque no entiendo nada. Lloré sin consuelo, pensando cómo estaría mi pequeña hija en la casa. Todo esto me hizo aferrarme a lo único que tenía, a Dios. Desesperada, siempre le decía a Dios, ayúdame a guiar a mis hijos en tus caminos. Sé tú mi amigo y mi compañero. A pensar que mi actitud dependía del futuro de mis hijos, que si yo no cambiaba mi actitud, nada se iba a solucionar. Que no me quedaba otra más que protegerlos, antes que a mí misma. No tenía otra opción. En un país absolutamente sola, fui buscando las herramientas para ser feliz dentro de todo lo que me causaba tanta infelicidad. Pensaba, si yo merezco esto, mis hijos no. Voy a sembrar para que mis hijos sean felices. No fue fácil. No tenía nada, no tenía un estímulo más que a mis hijos. Sentía que muchas cosas no estaban bien en mi entorno, pero que no podía hacer nada y que no podía concentrarme en esas situaciones. Me dediqué a buscar las mejores terapias para mi hijo y a tratar de darle a mi hija, Hepsi, todo lo mejor que pudiera darle. Así transcurrieron los días, sin saber cómo poder cuidar de un pequeño recién nacido con una enfermedad cardíaca severa. Llegué a un punto en que lloré tanto que me sentí impotente. Alguien me dijo, es normal lo que te está pasando. Estás viviendo el proceso del duelo. En ese entonces yo no entendía lo sabias de esas palabras. Yo relacionaba el duelo con la muerte, única y específicamente. Hoy, después de 13 años, puedo entender el sentido de estas palabras, que a mi modo y en mi dolor apliqué como pude para poder salir adelante. Yachua dejó de comer cualquier alimento por su boca, ya que perdió la habilidad de comer por tantos episodios
severos del corazón y caer en estados de coma recurrentemente. Los doctores nos ofrecieron la opción de ponerle un tubo por el que podía comer y aceptamos, y fue cuando Yacho empezó a mejorar. Mi hijo así se alimentó hasta los 7 años de edad. Yo pienso que muchas madres que me están escuchando pueden entender lo bello que es cuando podemos lograr que nuestros hijos coman por la boca. Decimos, wow, ya come papilla, ya come. Yo logré este momento de felicidad hasta que mi hijo cumplió los 7 años de edad. Claro que las posibilidades del transcurso en que mi hijo tuvo el tubo a que cumplió los 7 años de edad fueron dolorosas porque eran mínimas, pero yo le puedo decir que yo me aferré en oración y en búsqueda de encontrar quién me pudiera ayudar para que mi hijo pudiera lograr comer con terapias. Así que yo lo escribí en una lista de espera desde que él tenía 3 años y realmente nunca me hablaron de ese hospital. Y cuando yo hablé con el cardiólogo, un día yo fui a llevar a mi hijo porque mi hijo tenía una cita para una endoscopía. Ese fue un día muy, muy, muy difícil para mí, y yo hablo todo esto porque yo sé que como muchas madres que me pueden estar escuchando que tienen un hijo con una discapacidad o un hijo con síndrome de Down o un hijo, como le podemos llamar de mejor manera, con necesidades especiales, pueden entender las situaciones difíciles a las que nos enfrentamos muchas veces cuando nuestros hijos no solamente tienen un diagnóstico, sino una enfermedad severa. Algo que pasó ese día fue que yo llegué al hospital con mis 2 hijas. En ese entonces ya tenía mi hija Naomi, aparte de mi hija Hetzi, a llevar a mi hijo a este examen. Y me dijeron que no podía tener a mis hijas ahí. Fue un momento muy difícil porque yo no tenía a quien me cuidara a mis hijas. Y fueron momentos de mucha soledad porque ellos me preguntaron que por qué había traído a las niñas. Les dije que porque no tenía con quién dejarlas. Y me dijeron, háblale a una amiga, háblale a un familiar. Les dije, no tengo a nadie. El doctor, confundido, dijo, ok, vamos a buscar quien cuide de sus hijas mientras que ya le hacemos ese estudio porque es muy importante. Cuando el doctor salió, el doctor me dijo que el niño estaba muy mal, que necesitaba un tratamiento diferente para los problemas gastroenterológicos que tenía. Y yo le hablé de este hospital en el que yo ya tenía mucho tiempo en lista de espera. Y le dije que por favor me ayudara, que un día ellos pudieran recibirlo prontamente para ver si había la posibilidad de que mi hijo llegara a comer. El doctor me dijo que no. Dijo, señora, usted tiene que aceptar esta situación. Su hijo nunca va a comer. El niño ya está muy grande. El niño tiene autismo. Y le dije, doctor, yo tengo esperanza. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Dígales que por favor reciban a mi hijo. Señora, yo ya le dije que no se va a poder. Y le dije, doctor, yo lo aprecio mucho, pero el lunes voy a hablar a su oficina por esa recomendación. El doctor, viendo mi firmeza, consiguieron esa recomendación. Cuando yo hablo al hospital, mi hijo ya había sido quitado de la lista de espera. Hablé con la supervisora y me dijo que tampoco lo podía recibir. Después, hablé con la directora del hospital. Le dije, esto no puede suceder. Yo necesito ayuda. Yo le suplico que usted me ayude. Y Dios hizo el milagro. Estas personas no les quedó otra opción ante mi insistencia de recibir a mi hijo con síndrome de Down y autismo para la terapia de comer. A la semana, Yacho milagrosamente estaba comiendo. ¿Sabe? Cuando usted ora por sus hijos, cosas suceden. Cuando nos aferramos aún y cuando todas las puertas se cierren, Dios puede hacer un milagro. Yo pienso que a veces hay situaciones dolorosas que nosotros tenemos que enfrentar, pero sabe que vale la pena. Yo con el autismo que mi hijo también enfrentaba, porque es muy común con los niños con síndrome de Down que puedan tener enfermedades cardíacas, problemas de la tiroides, autismo, muchos otros problemas que ustedes como madres de niños con necesidades saben que nuestros hijos pueden tener. Un día llegué a la escuela y vi cómo mi hijo estaba ahí tirado en el piso y vi que no tenía los cuidados necesarios que él necesitaba. Me regresé a mi casa angustiada y me arrodillé y le dije a Dios, le clamé y le dije que no tienes nada para mi hijo. ¿Y sabe qué?
cosas empezaron a suceder. En ese tiempo mi hijo se pegaba contra la pared, se quitaba su ropa, no, era una situación muy difícil. Yo no puedo decir que hoy por hoy él es un niño perfecto, pero sí creo y sí puedo decir que ha habido muchos cambios en su vida. Lo saqué de la escuela, tomé ese reto. Yo sé que a veces como madres de niños con necesidades especiales, tenerlos en casa es un reto. Enseñé a mi hijo a ir al baño, le enseñé que no debía de desnudarse, que ya no se pegara contra la pared. Yo te hablo a ti, madre, que tienes este hijo con necesidades especiales y te digo que luches por él, que vale la pena. No puedo negar que a veces muchas cosas no tienen sentido, pero puedo decirle que no tengo una vida resuelta, pero que en esas áreas, cuando uno lucha, uno puede encontrar resultados. Nosotros debemos ser intencionales con nuestros hijos y ellos van a poder ver la lucha que nosotros estamos teniendo por ellos y entonces ellos van a poner su empeño. Yo puedo ver muchas veces cuando yo le decía a mi hijo, por favor, inténtalo, come. Y él, a lo mejor dentro de su discapacidad, no entendía lo que su mamá, lo que su madre le decía, pero sabe que intentaba, y hasta que un día logró comer. Igual cuando tuve que enseñarlo a ir al baño, no fue fácil, fueron meses de tenerlo en casa y de luchar, porque un niño de ya 8 años pudiera aprender a ir al baño. Yo no soy terapista, no soy doctora, pero Dios nos ha dado una habilidad diferente para poder sacar a nuestros hijos adelante. Yo no niego que a veces es difícil. Mi hijo, aún creo que el autismo es más severo que el síndrome de Down. Mi hijo corre y a veces no hace caso de muchas cosas, pero sabe que meditando hace muchos meses en todos los retos y los desafíos que yo he vivido con él, yo le puedo decir que no me arrepiento, que no cambio nada por tener a mi hijo. Y yo no sé si tú ahorita estás enfrentando el reto de un diagnóstico médico, de un embarazo, donde te hayan dicho que tu hijo viene con una condición, que viene con síndrome de Down. Pero también déjame te digo que sé de muchos casos donde se han equivocado. Sé de casos también, por estar en este ambiente, en este medio de madres con niños con síndrome de Down. También sé de casos donde esposos han hecho abortar a sus esposas porque el niño viene con síndrome de Down. No lo haga, porque las consecuencias después son peores. Y también lo que le dije con anterioridad, muchos diagnósticos son equivocados y los niños nacen sin nada. Yo le puedo decir que este deseo de escribir este libro nació de que en muchos momentos difíciles yo no encontré esperanza, yo no encontré quien me dijera qué hacer y por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, cómo yo me sentía. Este libro usted lo puede adquirir gratuitamente y es paso a paso cómo superar este diagnóstico. Yo le puedo decir que yo pasé por esas etapas del duelo que son dolor, confusión, negación, soledad. Pero le puedo decir que lo superé. Yo no entendía muchas cosas de por qué yo había sido llamada a servir en esta área. Y mucha gente me lo dijo y un día le dije a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer de esto? Yo no tengo nada para dar. He tratado de hacerlo mejor y solo encuentro cosas difíciles. Las personas en las que confié a veces no hicieron lo que tuvieron que hacer conmigo, con mi hijo. ¿Dónde está el consuelo y el refugio? Sola, sin familia, sin nadie a quien pedir ayuda. No tengo nada que dar, solo me quedan mis hijos y tú. Y recordé la historia de la viuda de Sarepta y el profeta Elías, que le pide de comer cuando ella solo tenía para ella y sus hijos en una región donde había una gran hambruna. Ella le da de comer a ese profeta y Dios promete que no le faltará de comer a ella y a sus hijos. Cuando Dios me mostró que era el tiempo de comenzar a ayudar a las personas hablando de temas a madres de niños con necesidades especiales, no tenía nada para comenzar este proyecto.
surgieron muchas ideas y todas se llevaron a cabo, afortunadamente. Dios abrió las puertas de esta estación de radio precisamente en ese tiempo. Una mujer llamada Yari Sidney creyó en este proyecto, creyó en que los niños con necesidades especiales también merecen ayuda y merecen una oportunidad. Ella me dio la oportunidad de empezar con este proyecto en esta estación de radio y después de ahí fueron surgiendo más ideas. Hoy por hoy puedo decir que Dios usó la vida de mi hijo Joshua para ayudar a otras personas, que lo que era mi peor tragedia se convirtió en el conducto de hablar de cosas edificantes a otros, que del dolor Dios sacó provisión. Claro, ha habido días en que realizar este proyecto no ha sido fácil. Es más, creo que en lo personal, lo de Joshua ya ni siquiera es algo que sea un problema. Pero el amor que le tengo a mis hijos ha sido mi fuerza y mi estímulo y mi esperanza de que Dios me da un amor tan grande a través de ellos que no existe un día en que ellos no me digan más de 3 veces que me aman. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Que ha valido la pena. Le puedo decir que no me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Algo que es bien importante recalcar. Algunos esposos que tienen a niños con síndrome de Down o que tienen niños con una discapacidad, no le dan el lugar a las madres de estos niños. Quiero hablar respecto a que Dios es demasiado claro respecto a esto. Para ustedes, esposos, ustedes tienen que cuidar de esos pequeños. Su responsabilidad es estar protegiendo a sus hijos, es estar en su casa. No fue una decisión que su esposa tuvo de tener este niño. ¿Sabe qué? Fue una decisión de Dios de haberle dado a este pequeño y también es su responsabilidad, no solamente de su esposa. Nosotros como madres enfrentamos muchos retos y muchos desafíos. Y hay un versículo que yo sentí en mi corazón hablar de esto. Dice, y todavía ustedes se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora Dios dice, no importa que traigas tus lágrimas al altar, tienes que, y que acabe también con esto. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes cuando eran jóvenes y se casaron y se comprometieron a ser fieles con sus esposas, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a sus esposas. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a sus esposas. Algo que es bien importante, usted no puede abandonar a su esposa porque su esposa tenga un hijo con una discapacidad o con una necesidad especial o con síndrome de Down. Usted tiene que enfrentar el reto de sacar adelante a su familia. ¿Sabe qué? Algo que no me quiero despedir y irme sin decirles que este proyecto tiene que ser de bendición para mucha gente, porque yo estoy dando de gracia lo que de gracia he recibido. Este país nos recibió con los brazos abiertos, nos ha dado las cosas necesarias para que nuestro hijo salga adelante. Nosotros con este proyecto tratamos de ofrecer lo que muchas veces no hemos podido recibir en otros lados y que sabemos que es una necesidad, ayuda para padres con niños con necesidades especiales. Pero no nada más se abrió esa puerta, se abrió una puerta para hablar de muchas otras cosas más que aún las familias con padres que son padres de niños con necesidades especiales tienen sobre otros temas, sobre reconciliación, sobre ayuda familiar, sobre consejos. Y yo le digo a usted que está atravesando esta situación, que se levante de esta situación, que de lo poco que le quede, de la poca fuerza que le quede, luche por su hijo y que la gente pueda ver como testimonio que no está derrotado, que aún con su ejemplo usted puede enseñar a otros, así como ahora esta plataforma surgió para poder ayudar a otras familias, para poder demostrar que no solamente vamos a ser una carga, sino que podemos ser una ayuda, que podemos dar consejo, que nos podemos levantar aún en la peor adversidad, aún y cuando nada tiene sentido. Es bien importante, como le dije ahorita, dar de gracia
lo que de gracia hemos recibido. Si hemos recibido ayuda, si hemos recibido recursos, vamos a usarlos, vamos a ayudar a nuestros hijos, pero vamos a ayudar a otras familias. Vamos a hablar y vamos a levantarnos. Yo le invito a que lea este libro. Yo sé que va a ser de gran consuelo y que la va a ayudar a reconocer todas las etapas que usted puede estar viviendo como madre o como padre. Porque yo entiendo que también hay padres que atraviesan ese duelo y ese dolor en silencio. Pero este libro le va a servir para que usted pueda salir adelante y reconocer esas etapas y no quedarse estancado en esa área de su vida. Yo le invito a que vea mi página www.specialfamily.net. Ahí usted va a poder encontrar el correo electrónico donde usted va a poder solicitar este libro y se lo vamos a poder enviar. Madre, padre, enséñele a sus hijos que no tienen nada, que nosotros, aún a pesar de tener un niño con una discapacidad, no somos gente que nos deshacemos de nuestros hijos, que no somos gente negligente. Créame, esto le va a servir a sus hijos que no tienen nada, que no tienen ninguna condición, a luchar y a enfrentar los retos de la vida, a ver que se puede vencer la adversidad, a amar a su hermano con necesidades especiales. Yo hoy por hoy puedo ver que mis hijas, al ver todos, que he podido enfrentar todos estos retos, amar, a cuidar y a proteger a su hermano. Es importante que usted no se dé por vencida. Yo sé que el día a día a veces es difícil, yo lo sé, yo lo he enfrentado, pero sabe que no se dé por vencida. No se dé por vencida, vale la pena. En su tiempo vamos a ver el fruto. Yo me llevé casi 7 años para lograr que mi hijo pudiera comer, pero sabe que valió la pena. Mucha gente me decía, ay, pobrecita, porque yo tenía esa fe, pero sabe que yo luché sin descansar porque mi hijo saliera adelante, porque yo pensaba, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo muera o cuando yo ya esté grande? ¿Quién lo va a alimentar? Y luché sin descansar y hoy por hoy puedo tener esa victoria en la vida de mi hijo. También le quiero hablar acerca de un libro que se llama la oración por tu niño con necesidades especiales, que ya estoy a punto de terminar. También este libro lo va a poder adquirir muy pronto. De que vale la pena orar por nuestros hijos. Nuestros hijos también pueden recibir la oración que nosotros hacemos y la intercesión que nosotros hacemos por ellos día a día. Ellos también tienen espíritu y ellos también pueden recibir a Dios en su corazón. Usted tiene la autoridad para decirle en nombre de su Hijo Jesucristo, yo te recibo en el corazón de mi, yo te pido que mi hijo te reciba en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Hágalo y usted va a ver cambios. Yo le invito a que visite mi página para que pueda recibir este libro, Del dolor a la esperanza. Bueno, amigos, nos vemos.